Miren, entonces hoy vamos a ver todo lo referente a ortografía. Recuerden ustedes que la ortografía es muy importante porque dice mucho de nosotros, ¿ya? De nuestro grado cultural, de nuestro nivel de conocimientos y también, no sé si ustedes sabrán, pero la ortografía enamora también o desenamora. Ya, cuando nos comunicamos ahora por estas redes sociales, ¿no? Cuando enviamos el mensaje por WhatsApp, por Facebook, etcétera. Es muy importante mantener el buen uso de la ortografía y no escribir como sea. Siempre hay que cuidarla. Ahora que ustedes son estudiantes, futuros profesionales, ustedes se van a dar cuenta que cuando tengan que presentar sus informes grupales, individuales, sus trabajos de investigación, sí, van a tener que citar con APA, por ejemplo, que es lo que exige, ¿no? Procesos para los informes formales. También, ajá, siempre finos, claro. Para la presentación de monografías, entonces, de tesis, proyectos, la ortografía es muy importante, si no el profesor se los va a devolver, ¿sí? Ustedes, entonces, tienen que mantener estas reglas, saber usarlas adecuadamente, el uso de los signos de puntuación también, que luego trabajaremos en otras sesiones también, más adelante, conforme vayamos avanzando. Es importante entonces el uso y cuidado de la ortografía porque dice mucho de nosotros, ¿ya? Dice mucho de nosotros. Bueno, entonces empezamos con el uso, en primer lugar, de las mayúsculas. ¿Cuándo escribir con mayúsculas? ¿Alguien se acuerda de algunas reglas que les haya quedado a ver cuando estaban en su etapa escolar? Miss, ¿puedo? Sí, a ver. Nombres propios. Claro, todos los sustantivos propios se escriben con letra inicial mayúscula. ¿Qué más? Cuando uno empieza una oración. Cuando uno empieza Al una principio oración, de toda siempre. oración. ¿Qué más? Después del punto aparte. Exacto, después del punto seguido, después del punto aparte. Después de todo punto. El punto final. Del punto final. Del punto final ya no hay más, pues, porque es final. ¿De dónde más? ¿En qué otros casitos? Ya, con minúsculas. A ver, ¿qué palabras se escriben con minúsculas? ¿En qué casitos? Las palabras que son sustantivos comunes. Ya, los sustantivos comunes, ¿qué más? Pregunto, a ver, ¿las estaciones del año se escriben con minúscula o mayúscula? Minúscula. Con minúscula. ¿Los puntos cardinales? Mayúscula. Ya, surgió la duda por ahí. Los nombres de cargos importantes, títulos nobiliarios. Mayúscula. No, se escribe con minúscula, chicos, con minúscula. Antes se escribía con mayúscula, ya voy a hacer esa aclaración, pero ahora se ha actualizado, ya se escriben con minúscula, por ejemplo. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste. ¿Mayúscula o minúscula? Mayúscula. Minúscula. Con minúscula, chicos, con minúscula, ahora lo vamos a ver. Con minúscula. Sí. Por ejemplo, los nombres de enfermedades, necrosis, por ejemplo, la palabra SIDA, la palabra cáncer, neumonía. Mayúscula. ¿Seguros? ¿Seguros? Minúscula. Ya surgió la duda por ahí. Vamos entonces a conocer, chicos, vamos a conocer las reglas, ¿ya? Todos atentos, por favor. Ya vieron que sí es importante recordarlas. Entonces empezamos. A ver. Ortografía. ¿Cuándo escribir con mayúscula inicial? ¿Sí? ¿Cuándo escribir de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española? Bien. En primer lugar, ya saben ustedes que todos los sustantivos propios se escriben con inicial mayúscula, ¿no? Nombres de personas, de animales, de lugares, ¿no? Se escriben con inicial mayúscula, por ejemplo, África, Úrsula, Canadá. Ahora, si toda la palabra se escribe con mayúscula, ya sea porque es el título de una obra, ya sea porque es el título, pues, de algún informe, no sé, de algún proyecto, de algún organismo, como vimos ahí, el Ministerio Público, por ejemplo, y se escribe todo con mayúscula, estos también deben someterse a las reglas de tildación, ya lo hemos dicho, no se exceptúan, ¿ah? Sigamos.
También se escribe con letra inicial mayúscula, solamente la primera inicial de los dígrafos, no todo, no los dos, solamente la primera inicial. Por ejemplo, Chile, Guillermo, Llorente. A los dos, así, es decir, al dígrafo, porque está formado por dos consonantes, no le van a poner ustedes con mayúscula a los dos, solamente a la primera consonante, ¿sí? Llorente, por ejemplo, a la primera L nada más, no a las dos. A tener en cuenta eso. Estos son conocimientos generales. En el caso de la I y la J, que normalmente se escriben con puntito, al convertirse en mayúscula, ese punto se elimina, ¿no? Ahí tienen ustedes Iván, Julián y tal. Bien, sigamos entonces. Miren, ¿cuándo escribir todo con mayúscula? ¿En qué casos? Se puede escribir todo con mayúscula en los siguientes. Acá está. Miren, en el caso de las siglas y de los acrónimos, una aclaración ahí. Exime significa cuando uno da a ver algo que quiere actuar, digamos, o que no quiere incluir. No exime significa exceptuar o incluir, eso es, ¿ya? No exime o no exceptúa. No exceptúa. Exceptúa es, digamos que no sé, ¿cómo les explico? No se entendieron ya. Eximir es lo mismo que exceptuar, eso es, ¿ya? Eso es. Bien, a ver, entonces digamos, en el caso de las siglas, y en el caso de los acrónimos. Son siglas y acrónimos, ¿cuál es la diferencia? Las siglas son aquellas letras que son iniciales de los nombres de un organismo, de una institución, de una empresa, sea estatal o no lo sea. Se escriben siempre con mayúscula. Por ejemplo, OMS, ¿cierto? ANP, ONG, FMI, UNT, ¿sí? UNSM, por ejemplo, Universidad Nacional Mayor de Marcos. Se escribe con inicial mayúscula. Son estas, además, porque nosotros cuando lo pronunciamos, letreamos cada una, ¿sí? Cada una de las consonantes. En el caso de los acrónimos, se forma por las dos primeras o tres primeras palabras, tres primeras letras, digo, de la palabra de una institución o empresa. Además, se pueden silabear. No pasa eso entonces con las siglas. Ya, en el caso de las siglas, todas escriben con inicial mayúscula. En el caso de los acrónimos, solamente la primera letra acrónimo, nada más. Por ejemplo, UNICEF, UNESCO, RENIEC, SUNAT, SUNEDU. Sí, chicos. FOPRI, Chavimochi. Se escribe solamente la primera letra con inicial mayúscula. Lo demás con minúscula. ¿Ya? Aclarar. También, cuando nosotros tengamos las palabras, ¿no? Que también es un acrónimo, SIDA, que significa síndrome de inmunodeficiencias adquiridas. Objeto volador no identificado, radar. Ya, esas palabras ya se han hecho de uso común. Todo se escribe con minúscula. Todas esas palabritas se escriben con minúscula. Eso. Bueno, ahora pasamos a la siguiente regla. Las cabeceras de diarios y revistas, también los nombres de diarios y revistas, se escriben con mayúscula todo. Sin embargo, también se puede optar por la otra forma de escribir solamente las primeras iniciales de las palabras que componen al nombre con mayúscula. Como por ejemplo, el país puede escribirse también la E mayúscula del artículo y la P, ¿no? Mayúscula, que es el nombre del diario. Lo mismo el comercio, el amauto, así. Se puede también optar por esa forma, por las iniciales, ¿no? Que componen la denominación entonces del diario. Por otro lado, también en el caso de las portadas de libros, portadas, contraportadas, en el caso de los capítulos, escenas, también se puede colocar todo con mayúscula. Por ejemplo, Benito Pérez Galdós, ahí está, Fortunata y Jacinta, ¿ven? Este de acá sería el primer capítulo, por decir, un capítulo, ¿no? Fortunata y Jacinta. Benito Pérez Galdós, que es un autor. Entonces, también se puede colocar todo en mayúscula. También en cuanto a las inscripciones de lápidas y monumentos que vamos a encontrar, cuando seguramente ustedes se habrán podido percatar en algún momento cuando han ido a visitar por ahí algún ser querido. Luis Pérez Ramírez, tu familia no te olvida, que en paz descanse.
Estas expresiones también suelen escribirse todo con mayúscula. En el caso de textos jurídicos y administrativos, en edictos, sentencias, certificados, por ejemplo, las palabritas certifica, expone, solicita, van con mayúscula, ¿sí? Van con mayúscula para resaltar la conclusión a la que se llega, ¿no? La conclusión que se va a anunciar cuando dice certifica, expone, 2 puntos aparte y con inicial mayúscula. Los números en romanos también cuando se quiere hacer un llamado de atención, se quiere resaltar algo, ¿no? En un aviso, en un comunicado, se escribe con mayúscula. Por ejemplo, se ruega no fumar, prohibido el paso. En esos casos, entonces, para hacer llamados de atención, se sugiere escribir todo con mayúscula. La expresión nada más, ¿no? Que se va a decir, que es breve. Ahora, ¿cuándo escribir solo con inicial mayúscula? En primer lugar, en función de una puntuación. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿cuándo escribir después de una puntuación con inicial mayúscula? Ya saben ustedes que siempre después de un punto seguido, un punto aparte, se escribe con inicial mayúscula, ¿cierto? Por ejemplo, llegué ayer, puntito ahí, aún no he podido nadie. ¿Quién será mi anfitrión? Hay tres ahí proposiciones, ¿cierto? Entonces separas por medio de un punto, lo que hace que cada una empiece con inicial mayúscula. Después del uso de los dos, cuando tenga 2 puntos, a ver, cuando yo tengo 2 puntos, ¿cuándo voy a usar mayúscula? Generalmente, cuando yo tengo 2 puntos, después de esto se escribe con minúscula, dice la normativa. Pero hay una excepción. ¿Cuáles son? En los siguientes casos. Vamos a ver. En primer lugar, se escribe después de 2 puntos con mayúscula en el caso de los encabezados de CAS o documentos administrativos. Por ejemplo, muy señor mío, 2 puntos. Después con inicial mayúscula, le agradeceré. O también, estimado padre de familia, querido hermano, 2 puntos, ¿no? Voy a escribir una carta. Pongo ahí al otro espacio, ¿no? Y empiezo con inicial mayúscula. Ahí se usa entonces inicial mayúscula. Ya saben ustedes en los edictos, documentos, decretos, certifica. Ahí está la palabra con mayúscula y luego 2 puntos que continúa con inicial mayúscula. También para anunciar una cita textual, de 2 puntos, abro comillas, ¿sí? Y viene la inicial mayúscula para reproducir literalmente el texto, ¿no? O la frase o pensamiento dicho por un autor, no sé, una persona. También se utiliza 2 puntos en el caso de epígrafes o títulos de un libro o artículo, cualquier documento, para introducir frase aclaratoria. Por ejemplo, en un índice, clasificación según la sílaba acentuada. 2 puntos. A continuación viene la aclaración breve. Palabras agudas, llanas, drújulas y sobredrújulas. O también cuando quiero expresar la definición, por ejemplo, las palabras agudas, 2 puntos, y empiezo con S mayúscula. Son aquellas que tienen la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se tildan siempre y se tildan solamente cuando en consonante tiene S vocal. Entonces ahí, cuando yo aclaración, esta debe empezar con la mayúscula después de los 2 puntos. Ahora, ¿qué hago cuando tengo los puntos suspensivos? Cuando tengo puntos suspensivos, la norma dice, estos sirven para cerrar la idea del primer enunciado, ¿sí? Para concluirlo. Entonces, la siguiente proposición que continúa tiene que ir con inicial mayúscula, ¿sí? Sin embargo, si formara parte todavía, manteniera la idea de la primera proposición, entonces tiene que con minúscula. ¿Ya? Porque sería como que si estuviera enumerando más o menos. Entonces, en ese caso tiene con minúscula, pero este no es el caso. Miren acá, siempre pensé que éramos muy parecidos. ¿Ya? Ahí cerró la idea con estos puntos suspensivos. Miren el siguiente enunciado, dice, el tiempo me quitó la venda de los ojos. ¿Ven? Y es una idea diferente. Entonces, como están separados por estos puntos suspensivos, la proposición que continúa va con inicial mayúscula.
Sigamos. También en el caso de signo de interrogación y exclamación, si en estos no se ha interpuesto una coma, un punto y coma o dos puntos, tiene con inicial mayúscula. ¿Ya? Por ejemplo, ¿dónde te habéis metido? Hay un espacio de ese signo de interrogación, ¿cierto? Pero no hay coma, no hay punto y coma, no hay signo que se interponga. Por lo tanto, la siguiente proposición va con inicial mayúscula. Me tenías preocupadísimo. Lo mismo con la siguiente oración. ¿En qué año nació tu abuelo? Ahí está. No hay signo, tanto, si no me equivoco, tenía la misma edad que el mío. Va con inicial mayúscula. No hay coma, no hay punto y coma. Pero miren en los siguientes casos. A ver, ¿a qué hora has llegado? ¿Recogieron en el aeropuerto? ¿Fueron amables? Bien, si ustedes se fijan, después de cada signo de interrogación hay una coma. Por lo tanto, la siguiente proposición va con minúscula. Ahí está. En el otro caso, en el asterisco, dice la regla que cuando tenga... Cuando yo tenga una proposición, ¿sí? Que ya sea con signo de interrogación y está precedida por una palabra que forma parte de la proposición, ¿sí? Entonces, a pesar que hay un espacio y no hay signo de puntuación, esta tiene que ir con minúscula también. Además, después de ese peo, debe ir una también, es una coma adversativa, ¿ya chicos? Ahí va con minúscula, entonces, va con minúscula en ese casito también. Vamos. Siguiente casito. A ver, dice, en función de una categoría. Ya saben que los nombres propios se escriben con inicial mayúscula también. Aquí hablamos de los nombres de personas, de animales, ¿sí? O también de objetos ya singularizados. Por ejemplo, Catalina, Huayna Capac, apellidos también, Quispe Mamá. Aquí ve, de la Torre, chicos. Cuando no se menciona el nombre, por ejemplo, yo digo, de la Torre nuestra clase. Pero no he mencionado su nombre, solamente el apellido. Entonces, de la Torre, cuando yo lo menciono encabezando al apellido, esa D tiene que ir con inicial mayúscula, porque no se menciona el nombre. Sin embargo, si ya se menciona el nombre, como María de Los Ángeles, María se está mencionando el nombre. La posición tiene que ir con mayúscula, ¿sí? Tiene que ir con mayúscula, entonces. Eso me dice la regla. Después Platero, Bobby, Tizona, que era la espada del Cid en la obra, ¿no? El Cid. Titanic, por ejemplo, va con inicial mayúscula. ¿Ya? Sigamos. A ver. También se escribe con inicial mayúscula, chicos, los apellidos, ya lo mencioné, los nombres de dioses, semidioses y sus apelativos. Por ejemplo, Zeus. La palabra Dios cuando alude al ser supremo, omnipotente. Por ejemplo, Dios, perdona mis pecados. Ya va con inicial mayúscula, pero cuando lo utilizamos en término común, por ejemplo, cuando pluralizamos, cuando decimos los dioses del Olimpo vivían, ¿no? O reunían con los mortales, ya la palabra dioses en su plural va con minúscula, ¿sí? Solamente con mayúscula cuando aludimos a un ser supremo. Entonces, Alá, Mahoma, Jesucristo, Espíritu Santo, Lucifer también, Señor, va con inicial mayúscula, ¿sí? Las festividades religiosas, las festividades civiles también va con inicial mayúscula, tanto sus sustantivos como sus adjetivos. Por ejemplo, Día de la Canción Criolla, pero si también se fijan, ahí las preposiciones, los artículos no van con mayúscula, a no ser que el artículo encabece el nombre de la festividad, a no ser que la encabece, ahí sí, pues también al artículo hay que ponerle mayúscula, ¿ya? Entonces, Día de la Canción Criolla, Santísima Cruz de Motupe, Día de la Mujer, Día de los Milagros, Navidad, Día de la Independencia del Perú, ¿sí? El Día de San Valentín, van con inicial mayúscula. No se olviden, por favor. Nochebuena también va con inicial mayúscula. Sigamos. Los nombres de apodos, los nombres apodos y seudónimos, ¿sí? También van con inicial mayúscula, pero no el artículo. Por ejemplo, José Nemesio, alias el Chino. Chino es el apodo.
el artículo no va con mayúscula, solamente el apodo, ¿sí? Y como es dígrafo, solo la primera letra. Alfonso X, el sabio, el libertador. Miren, el libertador, solamente la palabra libertador nada más va con inicial mayúscula. El Greco, pobrecito hablador, solamente el seudónimo, ¿no? Que es pobrecito y hablador. ¿A quién se le conocía? A José Larra, ¿no? ¿Alguien se acuerda a ver a quién le decían el manco de Lepanto? Ese seudónimo. ¿Alguien se acuerda o no se acuerda? A ver, me dice maestra, a mí me enseñaron que el resto de los dioses mitológicos se les escribía, ejemplo, Dios Zeus. Dios se escribe con minúscula y por respeto, ya que solo existe un Dios o algo así. Claro, a ver, tenemos aquí, en este caso, claro, a Cervantes se le conoce como el manco de Lepanto, ahí va con inicial mayúscula, ¿sí? Va con inicial mayúscula y Lepanto también. Bien, en el caso de la palabra Dios, cuando hacemos mención, pues, ¿no? Al ser supremo, ahí le ponemos, en este caso, con inicial mayúscula, ¿sí? Dios. Pero, o los nombres, ¿no? Zeus, Afrodita, Atenea, etcétera, van con inicial mayúscula. Pero si ya mencionamos, en este caso ya mencionamos al nombre, ya va con minúscula el término. ¿Sí, chicos? Ahí, para aclarar. Bien, sigamos entonces por aquí. Los nombres comunes tenemos lo mismo, ¿no? El Creador, el Sabio, el Todopoderoso, el Salvador, la Purísima, la Inmaculada. ¿Quién hacen alusión? Santos también. Entonces va con inicial mayúscula. Sí, es lo mismo que estuve mencionándolo, pero lo estoy recalcando ya por separado. El Mesías, bien, va con inicial mayúscula. También los nombres de edades, épocas, periodos geológicos. Por ejemplo, miren, edad de piedra, de bronce, edad de los metales, edad de... Estos periodos, ¿no? Que abarcan pues grandes, digamos, grandes etapas, ¿no? De la historia, se escribe con inicial mayúscula, tanto edad como piedra, ¿sí? Edad piedra, edad bronce, edad media, con el término que acompaña, no a la preposición, chicos, no a la preposición. Época preincaica, pero cuando yo tenga época, sí, época preincaica, precolombina, el término época por ser común, genérico, va con minúscula, solamente a la denominación, preincaica, precolombina. Lo mismo con la palabra periodo, solamente a la denominación del nombre del periodo lo colocamos en mayúscula, en inicial, Jurásico, Cretácico, Precámbrico, por ejemplo. No a la palabra periodo, ¿sí? A tener en cuenta eso. También a los nombres de grandes acontecimientos históricos o culturales, por ejemplo, la caída del muro de Berlín, la independencia del Perú, el premio Cervantes. Los premios Nobel, premios de fútbol, premios deportivos, no sé, premios artísticos, musicales, se escribe también letra inicial mayúscula. Barroco, el neoclasicismo, realismo, romanticismo, por ejemplo, que fueron grandes movimientos que a su vez involucraron a otros menores. Se escriben siempre con inicial mayúscula. Aquí, por ejemplo, podría estar, ¿no? de las grandes guerras, por ejemplo, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, tanto sus sustantivos como adjetivos van con inicial mayúscula, porque son periodos históricos, ¿no? Que tuvieron gran repercusión en todo el mundo, solamente por eso. Los nombres geográficos, es decir, los topónimos, también se escriben con letra inicial mayúscula. Vamos a ver por ahí los nombres de países, continentes, lugares, de ríos, etcétera. Por ejemplo, América, Estados Unidos. Río Amazonas. Fíjense acá, la palabra río va con minúscula por ser un término genérico. Sin embargo, la regla dice que si la palabra río forma parte del nombre de un lugar, entonces ahí sí hay que colocarle letra inicial mayúscula. Por ejemplo, Río de la Plata, ¿sí? Queda en Argentina. Ahí sí tiene que ir con mayúscula. También, cuando yo tenga un Atlántico, Océano Pacífico, Océano Índico, etcétera, la palabra océano siempre debe ir con minúscula. Es un término genérico. Solamente se debe considerar colocar mayúscula al nombre, ¿sí? Al nombre de este océano, nada más, a la denominación. Sin embargo, también la normativa que si es que el artículo forma parte del nombre, entonces el artículo también tiene que ir con mayúscula. Por ejemplo, la libertad,
Sí, porque nuestra región se llama así, no se llama Libertad nada más. La Esperanza, el Porvenir, ¿cierto? Va con inicial mayúscula. La Habana, El Salvador, va con inicial mayúscula porque el artículo forma parte de su denominación. Sin embargo, si no formara parte, no hay por qué ponerle. Por ejemplo, el Perú. El artículo forma parte de nombre de nuestro país, ¿cierto? Solamente Perú. Bien, entonces al artículo no se debe colocar en mayúscula. Bien, cuando tengamos la cordillera de los Andes, ¿qué es la cordillera de los Andes? Viene a ser toda esa cadena de montañas que recorre todo lo que es el Sudamérica, ¿no? Empezando por Bolivia más o menos, Bolivia, pasa por Chile también creo, Perú, ¿no? Y así sucesivamente hacia la parte norte. Entonces aquí la palabra cordillera va con minúscula, solamente Andes, sí, que es la denominación de esta cordillera que hace el recorrido, hay que colocarla con inicial mayúscula, ¿sí? Lo mismo San Juan del Urigancho, Puerto Pizarro, todas las palabras puerto va con minúscula y solamente a la denominación hay que colocar mayúscula. Lo mismo, a ver, con la palabra cerro, Cerro San Cristóbal, por ejemplo, Cerro San Cristóbal, ¿a qué voy a poner mayúscula? ¿Todo? San Cristóbal, mis. San Cristóbal, pero si yo tengo Cerro de Pasco. Ahí sí todo, mis, porque es un nombre. Exacto, muy bien, ya. Ajá, Cerro de Pasco, ahí sí le ponemos la inicial a Cerro y a Pasco, nada más, porque forma parte de la denominación del lugar. Eso a tener en cuenta ahí. Entonces, bueno, también se escriben con inicial mayúscula los nombres de libros sagrados, por ejemplo, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Corán, el Libro del Mormón. Ustedes pueden percatarse que a los artículos no se pone mayúscula porque no forman parte del nombre de este libro. Si es que formaran parte, ahí sí también hay que colocar la mayúscula, ¿no? Pero como no forma parte, solamente a la denominación, al sustantivo y adjetivo, nada más. Sigamos. También se coloca inicial mayúscula a los sustantivos y adjetivos que hacen mención a grandes extensiones, ¿sí? Geográficas, que abarcan, pues, ¿no? Que abarcan a países que lo conforman. Por ejemplo, Occidente, Oriente, va con inicial mayúscula, ¿ya? ¿Qué más? Hispanoamérica, el Magreb, por ejemplo, van con inicial mayúscula. En esos casitos, ya saben, Occidente, Oriente, Medio Oriente, va con inicial mayúscula. Vamos. También nombres del zodiaco van con inicial mayúscula, siempre y cuando, chicos, siempre y cuando aludan exactamente al nombre del zodiaco. Nada más, pero utilizamos en el contexto de decir que alguien ha nacido bajo ese signo, por ejemplo, Raquel es Sagitario, los Géminis son muy volubles. Ahí, como se emplea como un término común, hay que colocarlo en minúscula. ¿Cuándo lo voy a colocar en mayúscula? Cuando aluda directamente al signo de manera, pues, digamos, entre científicos, así. O para hacer alguna explicación también, yo diría Aries, ¿no? Aries, así, Aries es el primer signo del zodiaco, ¿no? Que incluye a, no sé, a las personas que han nacido en la fecha tanto. Pero estoy hablando directamente del signo, ahí tiene que ir con letra inicial mayúscula. Asimismo, sus símbolos también. Por ejemplo, en Libra me parece que es una balanza, ¿no? Ya. La balanza, como alude al signo o lo reemplaza, ahí tiene que ir con inicial mayúscula, siempre y cuando aluda al signo, nada al signo del zodiaco. Ya, ahí dice la normativa. También se escriben con letra inicial mayúscula los nombres de galaxias, ¿sí? De astros como estrellas, planetas, satélites también. En un contexto científico, es decir, que esté relacionado con la astronomía, con la biología, la física. Por ejemplo, Vía Láctea, Osa Mayor, Polar, Venus, Gamínides, Tierra, Marte, Júpiter, Luna, Sol. ¿Sí? Pero cuando está empleado en términos genéricos, por ejemplo, la palabra Tierra, cuando yo digo la Tierra es el planeta donde todos los elementos, donde existen todos los elementos, ¿no? de la materia,
fuego, aire, etcétera, y están en armonía. Estoy hablando de la Tierra, ¿sí? La Tierra como planeta. Pero si yo digo, por ejemplo, ¿cuándo me visitas a mi tierra? ¿Cuándo me visitas en mi tierra? O si no, mi campo de cultivo tiene una tierra muy fértil, por ejemplo, ahí va con minúscula. ¿Ya, chicos? Va con minúscula. Cuando digo el sol, por ejemplo, eres el sol que alumbra mi mañana. Ya, ahí se está empleando un término en un contexto metafórico, no alude al astro, ¿sí? Entonces va con minúscula. Si alude a lo mismo si alude al satélite luna, va con mayúscula, nada más, en esos contextos. Los nombres de órdenes religiosas, bien, por ejemplo, Cartuja, Merced, Temple, el Carmelo, van con mayúsculas, con iniciales mayúsculas. Las marcas comerciales, ya saben ustedes, Movistar, Claro, Entel, Coca-Cola, ¿sí? Etcétera. También en el caso en los términos científicos, para mencionar a las palabras, a su origen en latino, se coloca en mayúsculas solamente a la primera palabra, lo demás con minúscula y en cursiva. Por ejemplo, Pimpinela Nisum, Pandera Leo, ¿ven? Esos son términos que ustedes van a utilizar, por ejemplo, en estudios que hagan. Bien, va solamente la primera palabra con mayúscula, ya saben. Lo mismo cuando dicen viene del griego, sigamos. En función de las circunstancias, a ver, ¿cuándo escribir con letra inicial mayúscula? Se escribe así cuando se trata de sustantivos y adjetivos que componen el nombre de organismos, de entidades, de instituciones, de los departamentos de una empresa, de monumentos, etcétera. Por ejemplo, Biblioteca Nacional, Ministerio de Educación, Partido Aprista Peruano, también de partidos políticos, ¿no? Alianza para el Progreso, el Museo de Bellas Artes, Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Medicina. En una empresa, el Departamento de Recursos Humanos, el Departamento de Diseño Gráfico, el Departamento de Almacén, no sé, van con iniciales mayúsculas, pero no los cargos de quienes la ejercen, ¿ya? Que lo vamos a mencionar también más adelante cuando hablemos de minúsculas. Los títulos de libros y de cualquier otra obra artística, ¿sí? O una obra literaria o cualquier otro título, van con inicial mayúscula, solamente la primera palabra, solamente la primera, ¿ya? Y voy a colocar por ahí de repente alguna otra mayúscula siempre y cuando aparezca dentro del título de esa obra un sustantivo propio, puede ser un apellido, puede ser el nombre de un lugar, el nombre de algún personaje, ¿no? Por ejemplo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es un título extenso. El artículo sí forma parte del nombre, por lo tanto al artículo hay que poner la inicial mayúscula. Quijote, ¿no? Ese es el apelativo, ¿no? El Quijote, y Mancha el nombre del lugar. Entonces estos dos, por ser sustantivos propios, tienen que ir con mayúscula. Trilce, Divina Comedia. Miren en el caso de Divina Comedia, solamente el primer elemento, nada más le han puesto la mayúscula. Al otro, que es comedia, no, el sustantivo no. La Gioconda, en el caso de la Gioconda, ese es el nombre de la pintura, ¿no? ¿Cómo se llama el autor, chicos? La Gioconda, ya me olvidé ahorita. Da Vinci. Da Vinci, ahí está, del código Da Vinci, lo tenía en la mente. Ya, la Gioconda, entonces, miren, el artículo sí forma parte del nombre, por lo tanto va con mayúscula. 100 años de soledad, solamente a la primera palabra, nada más con mayúscula. La vida de sueño, solamente al artículo, porque sí forma parte del nombre. Informe semanal, el nacimiento de Venus, el artículo, y Venus, como es un sustantivo propio, va con inicial mayúscula también. Ya, en el caso de obras abreviadas, ya conocidas, para no mencionar todo el nombre porque es más extenso quizá, y lo abreviamos, el artículo no va con mayúscula, solamente la denominación, el Quijote y Lazarillo, ¿no? Porque la obra es el Lazarillo de Tormes. No, Lazarillo de Tormes nada más es. Entonces, solamente ahí al nombre, nada más. ¿Sí? Palabras que formen parte de documentos, por decir leyes, decretos, ¿no? Va con inicial mayúscula, tanto sustantivos como adjetivos. Y si el artículo forma parte del nombre, entonces hay que también considerar colocar inicial mayúscula al artículo. Por ejemplo, Código Civil, Ley General de Educación, el poeta joven del Perú, ya ese es un premio que se le dan, ¿no?, a los participantes aquí que han ganado con sus publicaciones. Ya,
Ese es un premio. León de Oro, miren, va con inicial mayúscula. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los nombres de congresos, de seminarios, simposios también van con inicial mayúscula, tanto sustantivos como adjetivos. Congreso Mundial de Neonatología, ¿ven? Tanto sustantivos como adjetivos con inicial mayúscula. ¿Qué más? Las abreviaturas o tratamientos de una persona. Aquí también incluyen a los se llaman, digamos, a las profesiones, pero solamente a la abreviatura. Ya, cuando está completo, no, se escribe con minúscula. A las abreviaturas, sí, de profesiones, de cargos, ¿no? O tratamiento. Por ejemplo, general, licenciado, Nuestra Señora, el reverendo, santo. Sí, las abreviaturas de doctor, DR, por ejemplo, ¿no? De arquitecto, ARQ, punto. Sí, a las abreviaturas de profesiones, entonces. Pero si ya mencionamos toda la profesión, entonces va con minúscula. Sigamos. También nombres de disciplinas científicas. Miren acá, chicos, mucha atención. ¿Qué dice la RAE? La RAE que si vamos a mencionar al nombre de una ciencia, esta debe escribirse con minúscula. Pero si lo vamos a tratar en un campo como el nombre de un curso, de una asignatura, no sé, de una maestría, ¿no? De un diplomado, etcétera, ahí sí hay que ponerle mayúscula. Por ejemplo, la lingüística forense es una ciencia interdisciplinar. ¿Sí? La lingüística forense aquí se está utilizando en un término científico, entonces tiene que ir escrita con minúscula. Pero miren el otro caso. Luis tiene un máster en lingüística forense. Se está empleando ahí esta denominación como el nombre de una asignatura, ¿sí? O de una especialización. Entonces tiene que ir con inicial mayúscula en esos casos. ¿Quedó clara esta parte, chicos? Hola. A tener en cuenta, por favor. Entonces, sí. Si yo digo, la matemática es una ciencia exacta, ¿va con mayúscula o con minúscula la palabra minúscula, matemática? Con minúscula. Pero si yo digo, a Luis se le complica mucho resolver ejercicios de matemática, ¿con mayúscula o minúscula? Ahí tiene que... también. No, va con mayúscula, porque estoy empleándolo en un campo académico, para hacer mención a un curso, ¿ya? Cuando trato de cursos, de asignaturas, ahí sí va con inicial mayúscula. ¿Qué más? Los nombres de oficiales de etapas, ciclos educativos, por ejemplo, educación inicial, educación secundaria, educación básica regular, educación superior, van con iniciales mayúsculas. ¿Ya, chicos? Y por acá, lo que les había mencionado anteriormente, los nombres de guerras y batallas. A ver, para aclarar. Cuando se tratan de guerras como la guerra de los 100 años, la guerra del Pacífico, la batalla de Junín, la batalla de Ayacucho, la batalla de las Termópilas, el combate de Angamos, esos términos guerra, batalla, combate va con minúscula, ¿sí? Va con minúscula siempre. Solamente voy a colocar mayúscula a la denominación, nada más que lo acompaña. Pacífico, Junín, Angamos, Ayacucho, la batalla de las Termópilas. A Termópilas, porque es el nombre del lugar, le voy a colocar mayúscula. Y lo demás va con minúscula. Eso me dice la regla, ¿sí? Sin embargo, hay un caso especial. Aquí, en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Miren, esa es la forma de escribirla correctamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas han sido guerras que han tenido gran repercusión, un impacto que ha afectado, digamos, a todo el mundo, ¿no? Y dentro de ellas se desataron otras guerras menores en ciertos países. Entonces, por eso, en estos casos se escribe así. Toda la denominación, las iniciales, tanto ya sea de sustantivos y adjetivos, con inicial mayúscula. Lo mismo con la palabra Guerra Fría. ¿Ya? Se escribe con inicial mayúscula. Ahora, pero cuando yo tengo, por ejemplo, la Revolución Francesa, el Imperio Romano, la regla me dice solamente revolución le voy a poner inicial mayúscula. A francesa no, porque acuerden que los gentilicios se escriben con minúscula. Imperio Romano también, cuando es de la nacionalidad del gentilicio, ¿no? Va con minúscula. Y solamente imperio le voy a poner letra inicial mayúscula. Pero si yo tengo revolución industrial, que fue un gran periodo, surgió en historia, chicos,
más o menos en el año fines de 1800, ¿no? 1900 hacia adelante. Ahí, como fue un gran periodo, eso sí va con inicial mayúscula los dos, tanto revolución como industrial, ya, pero no revolución francesa, porque ahí francesa es un gentilicio y debe ir con minúscula. Sigamos. ¿Cuándo se escribe con minúscula inicial? Ya, ahora con minúscula, todos los nombres de los elementos químicos que ustedes ya conocen, hidrógeno, nitrógeno, ¿no? Tienen ahí lo que es el sodio, azufre, etcétera. Óxido de carbono, por ejemplo, van con minúsculas. Los compuestos químicos también. Los días de la semana, los meses del año, las estaciones del año, verano, otoño, invierno, primavera, las monedas también de los países, el sol, el dólar, la libra esterlina, el peso, el yen. Los nombres de idiomas, alemán, francés, inglés, etcétera. Los gentilicios, ¿no? Que aluden a nacionalidades van siempre con minúscula. Por ejemplo, el que viene de América, americano, el que viene de Latinoamérica, latinoamericano. Todos los gentilicios van con minúscula, todos. Los puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, que por ahí se habían confundido. Antes sí, se escribían con letra inicial mayúscula, solamente cuando aludían directamente a puntos cardinales, nada más. Pero ahora no, la RAE dice no, siempre se deben escribir con minúsculas, a no ser que formen parte de la denominación del nombre del lugar. Por ejemplo, el Cono Sur, ¿sí? Cono Sur, me parece que en Lima, ¿no? Cono Sur, Carolina del Norte, Carolina del Sur, que son ciudades de Estados Unidos. Como la palabra sur y norte forman parte de la denominación del lugar, deben escribirse con mayúsculas, solamente en esos casos. Chicos, y por aquí también los nombres de las enfermedades, acuérdense, tomen nota, van con minúscula. Cáncer, no sé, fibrosis pulmonar, SIDA, que es un acrónimo, pero yo les dije que por su uso común siempre va con minúscula. Tuberculosis, asma, etcétera, van con minúscula los nombres de enfermedades. ¿Ya, chicos? ¿Ok? Incluso TDAH, dice la RAE que debería escribirse con minúscula. Es trastorno de hiperactividad. Sigamos. Se escribe también con minúsculas los nombres de leyes, de principios, salvo que acompañe dentro de ella un sustantivo propio. Por ejemplo, cuando tienen por acá la ley de Newton, ¿sí? La palabra Newton, pues hay que ponerle mayúsculas porque es un sustantivo propio. Teorema de Pitágoras. Pitágoras es un sustantivo propio también, pero no teoría de la relatividad, no principio de la razón suficiente. Sí, van con minúsculas, entonces los postulados, principios, teoremas, no se olviden. Ok, 9:50. Listo, regresamos entonces, vayan a tomar su desayuno y regresamos. ¿Ya? Vayan, chicos, vayan. Decíamos que se escribían con minúscula, los nombres de leyes, ¿cierto? Los nombres de tendencias políticas también, como neoliberalismo, el comunismo, el socialismo, capitalismo, los nombres de denominaciones de escuelas, corrientes de pensamiento, como estructuralismo, el darwinismo, positivismo, las religiones también, como el catolicismo, cristianismo, judaísmo, budismo, etcétera. También los nombres de movimientos menores, estilos o escuelas propias, también de disciplinas artísticas concretas, ¿no? Menores también, porque las mayores, las que tuvieron grandes repercusiones, digamos, en todo el mundo, se escriben con mayúsculas. Es el caso del clasicismo, del romanticismo, realismo, barroco, entre otros. Pero aquí, por ejemplo, tienen ustedes gótico, el arte gótico, románico, la escuela holandesa, el culteranismo, cubismo, el dadaísmo, realismo mágico, que surgió aquí en Latinoamérica, el vanguardismo también, sí, se escriben con minúscula, ¿ya? Son movimientos menores. Por acá quiero aclarar también que los títulos nobiliarios antes solían escribirse con inicial mayúscula cuando estaba acompañado del nombre. Por ejemplo, el rey visitó Inglaterra. Ya. Como no ve el nombre del rey, el cargo escribía con mayúscula.
Pero si tenías el rey Felipe IV, visitó Inglaterra, ahí la denominación rey iba con minúscula. Pero ahora ya no es así, la RAE dice que no. Se deben escribir siempre con minúscula estos cargos. Por ejemplo, las palabras rey, papa, director, gerente, ¿no? Arzobispo, monseñor, deben escribirse con minúscula, ¿ya? Ministro, todo, con minúscula. Sin embargo, en España, ¿no? Por una cuestión, diríamos, de tradición, de costumbre, ellos vienen a colocar a estos títulos nobiliarios, infante, duque, rey, con inicial mayúscula. Pero lo que recomienda es que ya no se ha actualizado y que todos estos cargos tienen que escribirse con minúscula. Ellos dicen, por ejemplo, infanta doña Isabel fue presentada en sociedad. Ya a infanta, que es un título nobiliario, le ponen inicial mayúscula. Doña, que es un término de respeto, o vuestra majestad, también le ponía en mayúscula. Pero ya saben que estos deben escribirse con minúscula. Rey de España, el jefe de Estado, el presidente, el gobierno debe ir con... Solamente en España todavía mantienen esta costumbre, ¿no? Pero la RAE dice actualmente que estos cargos tienen que escribirse con minúscula. Por eso lo he colocado acá en este cuadrito. Ya saben entonces ahora también que los nombres de enfermedades se escriben con minúscula. Ya lo agregan por ahí, Entonces, ahora pasamos a hablar de las palabras de dudosa escritura. A ver, lo voy a tratar de hacerlo rápido. A ver, ¿cuándo escribir el con que junto y separado? El con que cuando es una conjunción que alude a consecuencia, ¿ya? Consecuencia natural a lo dicho anteriormente. Por ejemplo, con que te gustó lo que te dice. Si irás concierto, ya, escribo junto, ¿sí? ¿Cuándo lo escribo separado? Cuando se trata de un relativo que hace mención a un motivo antecedente. Por ejemplo, la pelota con que rompió la luna se perdió. Ese que hace mención, guardar relación con el sustantivo pelota, que es el antecedente. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí va separado. El que separado y con tilde, cuando es un enfático para preguntar, que ya lo hemos trabajado también en la clase anterior, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, ¿con qué rompiste la luna? ¿Sí? ¿Con qué dinero te irás de viaje? Ya, separado y con tilde en ese caso. ¿Ya, chicos? Sigamos. La palabra sin razón se escribe separado y vamos a ver aquí cuando alude a algo que carece de sentido lógico, que no tiene coherencia. Por ejemplo, sin razón alguna te aceptó como discípulo. Terminó la relación sin razón alguna. ¿Ven? Entonces, ahí va. ¿Cuándo lo escribo junto? Cuando se trata de un sustantivo. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque está precedido siempre por un determinante, que puede ser artículo, puede ser un adjetivo posesivo, puede ser un demostrativo, etc. Por ejemplo, la sin razón de la operación fue lo más importante. Ahí es un sustantivo, ¿ves? Entonces, ahí debe colocarse junto la escritura, ¿sí? La sin razón. Siempre busca la sin razón de las cosas. Debe ir junto porque es sustantivo. Bien, tengo por otro lado la palabra sin número, que equivale a decir algo que no es numerado, ¿cierto? Por ejemplo, el libro sin número es para catalogar. Debe escribirse aquí con separado. ¿Sí? Separado más o menos dando a entender a un adjetivo, ¿no? A un adjetivo. Y se escribe junto, cuando se trata de un sustantivo, por ejemplo, un sinnúmero de gente llegó a la fiesta, ¿sí? Un número de personas llegaron al concierto. Ahí cuando es sustantivo escribo junto. ¿Ya, chicos? Bien. Por otro lado, tengo la palabra abajo. Cuando escribo abajo junto y cuando escribo separado. Abajo se escribe junto cuando se trata de un adverbio del lugar. Por ejemplo, él va abajo esperando. ¿Sí? Escribo junto. Pero es incorrecto utilizarlo con las preposiciones a y de. Eso dice la normativa. Por ejemplo, te espero abajo. Suena feo, ¿verdad? Abajo. No debes emplearlo así, o sea, sería incorrecto. Se escondió debajo, no, se escondió abajo de la mesa. También incorrecto. No lo emplees con la preposición de. Lo correcto, si tú quieres emplear con la preposición de, tienes que cambiar el verbio, porque con el adverbio no lo acepta. Con el adverbio debajo, ahí sí. Por ejemplo, se escondió debajo de. Ahí sí
acepte el complemento de debajo de la mesa. Eso sí es válido. A tener en cuenta esas consideraciones. Entonces, se emplea abajo separado cuando se trata de una preposición a más un adjetivo calificativo que quiere decir bajo costo, no bajo en algo, o una cantidad menor. Por ejemplo, compró una pelota bajo precio. ¿Ves? Ahí escribes separado. Se escribe la palabra sino junto y separado. A ver, se escribe junto, en primer lugar, cuando es una conjunción adversativa, pero sin embargo, sin. Por ejemplo, no escribe sino reclama. ¿Ves? Cuando es una conjunción, lo escribes junto. También lo escribes junto cuando se trata de un sustantivo. Por ejemplo, su sino es trágico o tu sino es trágico. Equivale a decir destino. Lo escribe separado cuando se trata de una conjunción condicional. Ya lo hemos visto en la clase anterior cuando hemos hablado de la tildación diacrítica. Sí. No se tildaba, decíamos, cuando es una condición. Por ejemplo, si no estudias, no ingresarás. ¿Te das cuenta? Acá hay una condición. Por lo tanto, hay que escribirlo separado. Bien. Por otro lado, tengo la palabra sin fin. ¿Cuándo lo escribo junto? Lo escribo separado. Se escribe separado para aludir a algo que no tiene fin, ¿cierto? Que es infinito. Por ejemplo, parecía una historia sin fin. Me contó, me contó un cuento sin fin, que no tiene un final, ¿no? Continúa. Entonces, separado. Lo escribo junto cuando se trata de un sustantivo equivalente a ilimitado. Por ejemplo, el sinfín de sus argumentos convenció al público. ¿Sí? El político habló de un sinfín de promesas. En ese caso, escribo ahí junto, ya chicos, y me doy cuenta que es sustantivo porque está precedido por un artículo. No se olvide, ¿ya? Sigamos. Por otro lado, la palabra qué hacer. ¿Qué hacer se escribe junto cuando se refiere a un sustantivo, ¿sí? Que guarda relación con una actividad o alguna tarea. Por ejemplo, su quehacer no le permitió salir a jugar. Se escribe separado y con tilde cuando es una pregunta, cuando es una tildación enfática. Por ejemplo, ¿qué hacer si no estás tú? Ya no sé qué hacer para que entres en razón. Ahí va separado y con tilde. El qué hacer separado también, pero sin tilde, cuando alude a un pronombre relativo. Ahí no hay énfasis, no hay pregunta. Por ejemplo, hay mucho que hacer en el trabajo. Sería la respuesta, ¿no? ¿Qué hacer en el trabajo? Y la respuesta sería, hay mucho que hacer. ¿Ven? Entonces, a tener en cuenta esos aspectos y se escribe separado. La palabra asimismo se escribe junto cuando se trata de una conjunción, diríamos, de adición, equivalente a decir también o además. Por ejemplo, conversa sobre política y poesía, asimismo de educación y economía. ¿Ven? Para dar a entender adición. Se escribe separado cuando se trata, por ejemplo, así mismo, cuando es un pronombre personal con tildación diacrítica, tercera persona, no te olvides. Por ejemplo, se dijo así mismo que ingresará. ¿Ves? Lo escribe separado. La preposición, el monosílabo sí y luego mismo. Ese monosílabo tiene que ir con tilde. Así, más mismo, se escribe separado cuando, digamos que es una conjunción, pero que significa de esta manera o del mismo modo. Por ejemplo, así mismo se lo diré. Quiere decir de esta manera o del mismo modo se lo diré. En esos casos, entonces, escribo separado para diferenciar. Bien, la palabra porvenir se escribe pues junto cuando alude a un sustantivo, ¿cierto? De futuro, por ejemplo, tu porvenir está asegurado. Se escribe separado cuando hay una perífrasis que quiere decir algo está por llegar. Por ejemplo, tu novio está por venir. O también tu novio llegará. Aquí tengo un verbo conjugado, una preposición por más el verbo y de venir. Ahora, tengo también la palabra afín. Lo escribo junto cuando es un adjetivo parecido o semejante. Por ejemplo, tu pensamiento es afín al mío. Quiere decir, tu pensamiento es similar al mío. Eso es lo que te quiere decir. Ahora, lo escribo separado cuando se trata de una conjunción de condición. Por ejemplo, a fin de que ingreses, todo vale. ¿Ves? Se escribe separado. Ahí hay una conjunción encabezada por la preposición a.
La palabra debajo. Debajo es un adverbio de lugar, ya sabes, se escribe junto precisamente cuando cumple la función de este adverbio. Por ejemplo, la regla está debajo de y se emplea con el complemento, con la preposición de, debajo de la mesa, ¿sí? Ahora, por otro lado, se escribe separado cuando tengo la preposición de más el adjetivo calificativo bajo, que significa en menor cantidad, en menor proporción. Por ejemplo, la sustancia es de bajo contenido tóxico. Ahí lo escribes separado, ¿no? Cuando cumple la función de adjetivo encabezado por preposición. Bien, la palabra mediodía se escribe junto cuando se trata de un sustantivo que indica las 12 del día. Por ejemplo, aquel mediodía parecía caluroso. Me doy cuenta que es sustantivo porque está precedido por el determinante, que en este caso es aquel, ¿cierto? Un demostrativo. Ahora, mediodía se refiere a la fracción del día. Por ejemplo, así como hay la tarde, la noche, la medianoche, ¿sí? Tengo lo que es la mitad del día, ¿no? Una fracción del día, una parte. Aquí tengo, por ejemplo, trabajé mediodía y descansé, ¿no? Una parte nada más del día. Se escribe separado. El medio está funcionando aquí como un como un adjetivo y ahí al lado el sustantivo. La palabra al lado se escribe junto cuando es un adjetivo que quiere decir algo que tiene alas. Por ejemplo, el carro al lado, ¿sí? No voló. Se escribe al lado, con la contracción al. Cuando alude a ubicación, por ejemplo, se ubicó al lado de su amiga. Se escribe al lado nada más para cuando se trata de se llama una locución adverbial que significa dirección. Por ejemplo, caminó de lado a lado. ¿Ven? Ahí está, se escribe así separado. Por otro lado, el hecho se escribe junto y con H, ¿no? Cuando se trata de un sustantivo que significa una especie vegetal. Por ejemplo, el helecho tiene feo olor. Se escribe separado cuando es un sustantivo de hacer con su participio. Por ejemplo, el hecho que no estudies nos preocupa, ¿sí? El hecho, ahí está. Y el lecho, ¿sí? Sin H, se refiere a un lugar de reposo. Por ejemplo, se recostó en el lecho del enfermo. Fue a llorar al lecho de su madre. ¿Ven? Ahí está, a la cama de su madre, quiere decir. Entonces, se escribe separado y sin H. ¿Qué más? La palabra cerca, ¿cuándo escribir junto y separado? Se escribe acerca, se escribe junto cuando se trata de acercar o también cuando se trata de hablar sobre un tema. Por ejemplo, ella se acerca a ti, o también en clase hablaron acerca de la lingüística. Se escribe junto, ¿sí? Para hacer mención a un tema, a un asunto. Se escribe separado para indicar una preposición más un adverbio de cantidad. Por ejemplo, aceptaron a cerca de 1000 personas. Llegaron al concierto, dejaron entrar al concierto a cerca de 3000 personas podría ser, ¿no? Un concierto multitudinario. Entonces, ahí se escribe separado. Chicos, se escribe separado. La palabra sinvergüenza se escribe junto cuando se trata de, digamos, de un sustantivo. Significa una persona pícara, ¿cierto? Osada, atrevida. Por ejemplo, el sinvergüenza se fue con la chica. Es un sustantivo precedido por un artículo, ¿no? Ahora, sinvergüenza se escribe separado cuando se trata de un verbio de modo, más o menos, que significa no sentir vergüenza. Por ejemplo, entró a la fiesta sin vergüenza alguna. Yo le pregunto al verbo, le digo, ¿cómo entró? Pues está, sin vergüenza. Ahí es un adverbio de modo. Entonces, se tiene que escribir separado. Bien, por otro lado, las perífrasis verbales, ¿no? Va a haber ver V cuando se trata de la conjugación de observar, ¿no? Del verbo ver. Ahí está, el va a ver, y aquí vale decir verá. Va a ver con H y B, va a ver, viene de haber, ¿cierto? Del verbo haber. Entonces, una perífrasis, tengo primero el verbo conjugado, va, será persona, nexo, preposición a más el infinitivo, el verbo haber. Va a haber una gran fiesta, aquí vale decir habrá, ¿ya, chicos? Lo mismo con irá a ser, de será, irá a ser con H de hará, ¿cierto? De hacer algo. Bien, entonces ahí se escribe
separado. También donde quiera. Se escribe junto cuando es un adverbio de lugar, que quiere decir en cualquier lugar, en todas partes. Por ejemplo, en esa edad, gente tira la basura donde quiera, ¿sí? Se escribe junto, se escribe separado, cuando también es un adverbio de lugar, pero además se agrega la forma del verbo querer, ¿sí? Es decir, anhelar algo. Por ejemplo, significa en el lugar que se desee. Ejemplo, viajaremos a donde quiera ir tu familia, ¿sí? A donde quiera ir. Iremos a donde quieras ir tú, se escribe separar, ¿ya? Tiene que ver con el verbo querer, anhelar, desear, está separado. La palabra entorno, ¿cuándo escribir junto y separado? Entorno se escribe separado cuando alude a algo que se habla de repente cerca de, es decir, sobre un asunto, o también alrededor de, es decir, de repente, digamos que para expresar cercanía. Por ejemplo, el tema de la obra giraba en torno a la soledad de los personajes, ¿sí? Los niños bailaban en torno al árbol, por ejemplo, ¿no? Alrededor del árbol. Se escribe separado, pero se escribe junto cuando hace mención a un lugar específico, ¿no? Al ambiente. Por ejemplo, los infantes perciben un entorno agradable cuando hay afecto, ¿sí? Y me da que es un sustantivo porque está precedido por un artículo. También hay un entorno. ¿Ven? Entonces ahí escribimos junto. Bien, chicos, por otro lado, se escribe con B. Ya, esto de acá les voy a dejar a ustedes para que lo repasen, revisen. Ahí les he puesto las excepciones porque si no, no acabamos y se nos va la... Entonces ahí está, miren, las excepciones también, por ejemplo, en el caso de B, se escriben todas las palabras que terminan en bilidad, responsabilidad, amabilidad, ¿sí? Sin embargo, hay una excepción ahí que son terminaciones civilidad y movilidad con V, ¿ya? A tener en cuenta es, por favor, esas reglas. El verbo ir, las conjugaciones en el pasado, vamos, iba, ibais, ¿sí? Se escriben siempre con B también. Con V, aquí están las normativas, chicos, para que lo revisen ordenadamente. Eso lo hacen ustedes, pero bueno, siempre más darle una revisadita. En el caso del uso con C también están las excepciones. Por ejemplo, todos los verbos terminados en ser, sir, usir y siar. Con excepción de ser, porque se escribe con S, coser, ser, listar, anestesiar, ansiar, extasiar, se escriben con S. ¿Ya, chicos? También las terminaciones siente y siente, siempre con C, relente, decente, adolescente, condición de presente y presente. También terminaciones ansia, encia, asio, isio, siempre con C, Francia, codicia, fenicio, bullicio, con excepción de las palabras orticia, que se escribe con S siempre, Dionisio, Asia, Astasia, Alicio, eutanasia, escriben con S, son las excepciones. Tener en cuenta entonces, para el caso de ortografía, ya saben que en el caso del uso de Z, cuando pluralizar, siempre hace el cambio de C de Z por C, porque en el español existe la combinación Z más E, ni Z más I. Por eso hacemos el cambio. ¿Ya? Ahí sería de cruz, cruces, por ejemplo, de codorniz, codornices, hacemos el cambio de Z por C siempre. Ahí están. Las terminaciones ansa, asgo, aso, son, por ejemplo, venganza, pozo, hallazgo, que a veces se escriben con Z, pero hay excepción, las terminaciones bolsón, tesón, camisón y ras se escriben con S. ¿Ya? Siempre de las excepciones, entonces. Eso, revisar, chicos, la terminación S, bien cuando escribir con S, porque hay sion con S y sion con C. Cuando escribir sion con S, cuando escribir con C. Por ejemplo, se escribe sion con S solamente cuando procede de palabras, cuando el sustantivo procede de palabras que terminan en so y sivo. Por ejemplo, de impreso, el sustantivo, impresión con S, previsor, sustantivo, previsión con S, obsesivo, termina en, aquí tenemos sivo, ¿ya? Sustantivo, obsesión va con S, preciso, termina en so,
Su sustantivo terminado en ción va con S, ¿ya? A tener en cuenta esas reglas, el uso de G, de J, están las excepciones. Bien, miren, herejía, hemiplegia, bujía, crujía, también. De proteger, escoger y fingir. Todas las terminaciones G y gir, giar también se escriben con G. Con excepción de tejer y crujir, esas excepciones a tener en cuenta. La palabra jinete, ajeno, berenjena, jengibre, enajenar, genaro, genofón, se escriben con J. También a tener en cuenta todas las excepciones, el uso de H, ustedes van a revisar ahí, el uso de Y, doble L, ¿cierto? Lo más preciso les he puesto, ¿sí? Lo más exacto, la más recurrente, más importantes, con sus ejemplos breves. Cuando escribí con R, con R, por ejemplo, después de la sonante N, L, S, se escribe siempre con una R nada más. Por ejemplo, honrar, una sola R. Sonreír, una sola R. Israel, ¿sí? Enrique, una sola R, nada más. Eso para aclarar, pero hay quienes le ponen doble R, ¿sí? Se escribe con doble R cuando tenemos un nido vibrante múltiple entre vocales, bancarrota, reinato, terremoto, ferrocarril, ahí sí, doble R, ¿sí? Hay una palabra esta, rayo, para rayo, reforma más contra reforma, ahí está también. En el prefijo de negación, irreal, irracional, irremediable. La biografía, también aclarar brevemente con el uso del prefijo EX, ¿sí? Ex, en pocas palabras, que significa que algo ya no es, que ha dejado de ser. ¿Qué hago cuando tengo ese prefijo? Me pueden poner en mi examen. A ver, la palabra ex esposo, ¿cómo se escribe? Junto o separado. Aunque los personajes, aunque los elementos ya no estén juntos, se escriben, digo, que ya no es, que estén separados, se escriben juntos. Por ejemplo, ex esposo, la forma correcta es escribirlo junto, al prefijo más la palabra. La palabra subdirector, prefijo más palabras, se escribe junto, no como en este caso separado por guión o por un espacio. Expresidente también se escribe junto. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo la palabra ex primera dama, ex primer ministro, ex teniente alcalde? ¿Qué hago? Dice la regla que cuando ya hay una formación de dos palabras, ahí puede ser un adjetivo más un sustantivo, el prefijo tiene que ir separado también, ¿sí? No puede ir junto, tiene que separarse, como ex primera dama, ex primer ministro, ex teniente alcalde, se separan, ¿ya chicos? En esos casos. Por otro lado, si tengo el prefijo ex más el nombre de una agrupación, un género, tiene que ir separado por guión, ex maná, alude a un ex integrante, ¿cierto? De un equipo. Ex Barcelona, también ex, separadito, guión Barcelona. Sub, separadito, 18, ¿sí? De la categoría, sub 18. Va separados en esos casos, entonces, por favor, a recordar. Entonces, queda de tarea para que ustedes le den una revisadita a estas reglas, para que entren ahí a la plataforma a revisar, ya que hay quienes no entran nunca, creo. He visto por ahí, dice algunos, no entran. Pero yo creo que ustedes que son responsables, ¿no? Los que están aquí, la mayoría al menos entrará a revisar, ¿verdad? Bueno, entonces vamos ahora a continuar con la práctica. ¿Hay de repente alguna consulta? Chicos, ¿consulta? ¿Algo? No, profesora. ¿No? Bien, entonces ya saben. Vamos a avanzar aquí con las reglas. A ver, uso de grafías. Ustedes también ya lo tienen en la plataforma, pero bueno, vamos a resolverlo juntos. A ver, me dicen, todos atentos, ¿ah? En las siguientes oraciones se han escrito adecuadamente las mayúsculas. Pregunta de examen. ¡Qué alegría! Pensé que no volvería a verte. 2. ¿Dónde lo has dejado? ¿Es necesario encontrarlo? 3. ¿A qué hora has llegado? ¿Te recogieron en el aeropuerto? 4. ¿Qué puedo hacer hoy por mis semejantes? Pregúntate todos los días. 5. ¿A qué hora has llegado? ¿Te recogieron en el aeropuerto? Miren estas oraciones. Lo escribiré junto. A ver, ¿estarán bien o no estarán bien? ¿Qué opinan? Todas. ¿Está correcta la escritura? Todas, ¿verdad? Todas están correctas. Muy bien. Muy bien. Activen sus audios, chicos, para escucharlos. Claro, la 1. Todas.
no hay signos, empieza con mayúscula, la 2 igual, la 3 también, después del signo de interrogación, no hay signo de coma, punto y coma, va con mayúscula. En la 4 sí, hay una coma, después del signo, por lo tanto, lo que sigue va con minúscula, lo mismo en la 5. Vamos a la 2. Dice, las siguientes afirmaciones son correctas. A ver, con mayúscula. Tras los dos puntos que siguen a la fórmula de saludo o encabezamiento de una carta. 2. Después de los dos puntos que anuncian la reproducción de una cita textual. 3. Tras los epígrafes o subtítulos de un libro o documento para hacer una aclaración. 4. Después de los puntos que siguen a los verbos como certificar, exponer, solicitar. 5. Tras los dos puntos que introducen una explicación en la que se desarrolla en no más párrafos independientes. ¿En qué casito colocamos desde los puntos con letra inicial mayúscula? Chicos. Les expliqué, no me digan que se olvidaron. Ya. ¿Cuál sería la clave ahí? Utilicen la mensajería, activen el audio para escucharlos. A ver, ¿en qué casitos colocamos después de dos puntos la letra inicial mayúscula? ¿Todas? Todas, pues, claro, en todos esos casos. En todos esos casos, nada más vamos a colocar letra inicial mayúscula para anunciar la cita textual, en los encabezados de cartas, documentos, o vocativos. Sí, encabezados o vocativos, es lo mismo. ¿Qué más? También en los epígrafes, ¿cierto? En los índices de los libros, para hacer unas aclaraciones también, en los documentos, sí, los decretos, sentencias, certificar, exponer, solicitar, también para hacer una explicación extensa. ¿Qué más? 3. Se han usado correctamente las mayúsculas. A ver, fíjense. 1. Academia de Bellas Artes. 2. Ministerio de Educación y Cultura. 3. Organización Mundial de la Salud. 4. Departamento de Recursos Humanos. 5. Tela Buenavista. ¿Cuáles estarán correctas en la 3, chicos? 3, 4 y 5. La clave sería... ¿Dado? La 3. Dado. A ver, 3. Organización Mundial de la Salud, sí. 1, 3 y 5, mis. 1, 3 y 5. 1, 3 y 5. Así es. La B sería, chicos, aquí la correcta, sí, porque en la 4, sí, si ustedes se fijan, humanos debería ir también con mayúsculas, el nombre de un departamento, ¿no? De la empresa. Entonces, está mal aquí. Ahí siempre hay que mirar, ¿ya? Siempre hay con los ojos bien despiertos cuando hablan de mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Entonces, en la 3B. Vamos a la 4, dice, ¿se han usado correctamente las mayúsculas en las siguientes oraciones? A ver, fíjense. 1. La Navidad es fiesta para los niños. 2. Todos esperaban la llegada del Mesías. 3. Sin dudas el Todopoderoso te recompensará. 4. Durante el visita el Papa exhortó a la felicidad. 5. José del Castillo estuvo en el Paninfo. ¿Cuáles serían las correctas? A ver, están por acá. Me dice Pilar. Todas menos 5. ¿Están de acuerdo? Chicos, a ver, participen. ¿Sí estén? Todas menos 5. ¿Será la respuesta? No, la 3 no. ¿La 3 no es? ¿Seguros? Sí, es mi, ya que ese Todopoderoso hace referencia a Dios. Entonces, como no lo pone, Todopoderoso tiene que ir con mayúsculas. Así es, el Creador, la Santísima, ¿no? Sí, está bien. Sí está bien la 3. La 1, Navidad, ¿está bien? Sí, por nombre de una festividad, la Navidad, así como hay Día del Niño, Día Internacional de la Mujer, Día de San Valentín, van con inicial mayúscula las celebridades. La 2 también está correcto, Mesías, con inicial mayúscula, 1, 2, 3. Pero la 4 y la 5, ya les he dicho que los cargos, los títulos nobiliarios, se escriben con minúscula. ¿Ya? Entonces, ahí la respuesta sería la A, 1, sí, 3 nada más. Chicos, 1, 2 y 3. La 5 estaba mal porque te lo mencionan ahí el nombre. Esta preposición debió ir con D minúscula. Está mal ahí que vea con minúscula. 5. Se han usado correctamente las mayúsculas en las siguientes oraciones. A ver, esperaban los resultados muy ansiosos, estuvo aquí, preguntó por ti, y luego se marchó. 3.
Después del gusto viene el disgusto. 4, donde manda capitán, manda marinero. El Señor condenó los hechos vandálicos. A ver qué me dicen ahí. ¿Cuáles serán las correctas? Con el uso de mayúsculas y minúsculas. 1, 3 y 5. 1, 3 y 1, 5. 3. A ver. Sí, Sí, ya, la 1 sí está correcto. Empiezo con inicial mayúscula, no hay nombre propio por ahí. Está bien. La 2, error, porque después del punto va con inicial mayúscula y no se ha hecho así. La 3 está correcto. 1, 3. La 4 está mal porque hemos dicho que los cargos, importantes, capitán, marinero, va con minúsculas siempre. Entonces no, la está mal. La 5 sí está correcto. El monseñor, ¿no? Monseñor, arzobispo, cardenal, ¿sí? Monje, cura, etcétera, va con minúscula. Antes iban con minúscula, ahora ya no. Bien, entonces sería 1, 3 y 5. Clave B. Clave B, vayan anotando sus claves. 6. Me dicen, ¿se ha usado correctamente las mayúsculas en? Chicos, a ver, el gerente de venta lo sabía todo, la Universidad Nacional de Trujillo debe ser despolitizada. 3, el mundo es ancho y ajeno, ganó el premio Farrar and Reinhardt. El Colegio San José es el mejor del distrito de La Esperanza. 5, el puerto sureño de Hilo es uno de los más importantes del Perú. ¿Qué dicen ahí? ¿Está bien? ¿Cuáles estarán bien? ¿O todas? Uso de mayúsculas y minúsculas. ¿Cuál será la respuesta correcta? En la número, por favor, la número 6, chicos, avanzamos. ¿Todas? ¿Robles? 1, 2 y 3, Miss, y 3. 1, 2 y 3, ya. La 1 sí está bien. Ajá. Los cargos de empleo va con minúscula. Universidad Nacional está bien. El mundo es ancho y ajeno, claro. El título de la obra, si es que el artículo forma parte, ¿no? Y aquí está encabezando la oración incluso, va con mayúscula. Si es que no hay un nombre correcto, el nombre del premio también, los nombres de premios van con mayúscula, con inicial, el adjetivos y sustantivos. Bien, 1, 2 y 3, porque en la 4 hay error, San también debió ir con inicial. Hilo, que es el nombre del puerto, debió ir con mayúscula y no sureño. Y está bien, 2 y 3, muy bien, chicos. Vamos a las 7. Dice, en las siguientes expresiones se ha usado correctamente las mayúsculas. A ver, después del uso de los 2 puntos. El mayor monstruo, los celos. 2, no esperó hasta las 5, estaba apurado. 3, ya lo dijo Ortega y Gasset, la claridad es la cortesía del filósofo. 4, Señor mío, le agradeceré, escuche mi petición. 5, certifica que el señor Pedro C. Ramos Carbonell ha obtenido una beca para estudiar un posgrado en Madrid. Chicos, ¿cuáles están correctamente escritas? Con uso de mayúsculas y minúsculas en esas oraciones. ¿Qué me dicen? ¿O todas? A ver, chicos. 1, 3 y 5, Miss. 1, 3 y 5 están bien. Ya, a ver. Señor, el mayor monstruo, no espero hasta las 5, estaba apurado. ¿Solamente estas nada más? ¿Seguro? No, Miss, todas. Todas, no es todas. A ver, les comento. En el caso de la primera oración, dice, el mayor monstruo, los celos. Ya, aquí debe ir con minúscula, porque este término que está aquí engloba, digamos, al concepto anterior. Debe ir con minúscula nada más, no hay una explicación acá. En la 2, no esperó hasta las 5, estaba apurado. Ya, estos dos sería la de Miss. Estos 2 puntos reemplaza una conjunción de causa. Y es que a veces los signos de puntuación reemplazan a conjunciones. Ya lo veremos más adelante cuando trabajemos signos de puntuación. Bien, entonces aquí esos 2 puntos reemplazan a una conjunción. Lo que continúa con la siguiente posición, que es estaba apurado, debe ir con minúscula. ¿Sí? Entonces acá solamente es 3, 4, 5, que sí están correctas. En 3 para anunciar la cita textual.
En el caso 4, después del vocativo. Y en el caso 5, después de los verbos certifica, expone, declara. ¿Sí? Sí, es la D, chicos. Vamos a la 8. En las afirmaciones, ¿se han usado correctamente las mayúsculas? A ver, que ya les expliqué, ahí me detuve a decirles, tengan cuidado acá. Tanto la química como la física son importantes para la ciencia. 2. Generalmente los alumnos odian las matemáticas. 3. La psicología ha cobrado gran importancia los últimos años. 4. Ya no enseñan geografía como antes. Y 5. Nunca había podido enseñar geometría en el colegio. ¿En cuál de esas oraciones se ha empleado correctamente el uso de mayúsculas con respecto a los nombres de las ciencias? Mayúsculas y minúsculas. ¿Qué dicen? Miss, en la 1 estaría bien ya que lo nombra como una disciplina científica, ¿verdad? No. La 1 no, la 1 no está bien porque son... 2, 4 y 5. Sí, a ver, la 1 no porque son nombres de ciencias. Específicamente aluden a nombres de ciencias, habíamos dicho. Cuando son nombres de ciencias, sí, cuando trata sobre ciencias, se escriben con minúscula cuando las mencionamos. Pero si se trata de cursos, de asignaturas, de especializaciones, ¿no? Que llevan estos nombres de ciencias, entonces se escribe con letra inicial mayúscula. Por lo tanto, la 1 no está bien. La 2 sí está bien. La 3 tampoco, porque es una ciencia. La psicología ha cobrado. ¿Ven? Está hablando de una ciencia. Debe ir con minúscula. Entonces es la 2, es la 3 y es la 5. La clave sería... No, a ver, ¿qué me pregunto? Correctamente las mayúsculas. Ya, era la 2, ¿sí? ¿Cuál más? La 4... ¿sí? La 4 y la 5, ¿sí? 2, 4 y 5, esas eran las claves. Porque están hablando directamente de ciencias. 4, ya no enseñan geografía como antes. La 5, nunca había podido enseñar geometría. ¿Ven? Se está refiriendo a cursos, asignaturas. Bien, en la 8, clave B. En la 9, me preguntan, ¿son expresiones correctas? No tengo nada que hacer durante el día. 2, no sé qué hacer con este juego. 3, ¿qué hacer en caso de incendio? 4, empezaremos con el qué hacer de todos los días. Y 5, esperaban que les digan qué hacer con los desperdicios. En estos enunciados, chicos, ¿la palabra qué hacer se ha escrito correctamente o hay una que quizá tenga error? A ver, revisamos. Son palabras de dudosa escritura. En la 4, Miss, que estaba pegado el qué y el hacer. A ver, empezaremos con el quehacer de todos los días. Pero aquí sí está bien. Está bien. Es un sustantivo. Sí, está bien. Está bien, Miss, ya que es una tarea. Está bien. Ajá. Cuando es sustantivo, además se dan cuenta porque está precedido por el artículo, sí va junto. Entonces aquí serían todas están bien. Todas. Claro, todas. Así es, así es. En la 1 está respondiendo, no tengo nada que hacer, ¿no? ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Cuando te preguntan, te quieren invitar a la cita. ¿Tienes algo que hacer esta tarde? Ahí va separado y con tilde. La respuesta, no tengo nada que hacer durante el día. La respuesta va separado y sin tilde, ¿sí? Ahí que declarar la diferencia, entonces. 10. A ver, dice, en las siguientes oraciones, incorrecta de la grafía B. A ver, ¿qué errores, chicos? 1, la movilidad llegó después de la hora indicada. 2, cabe la posibilidad que vengan hoy. 3, los enseñaron a tratar con amabilidad a niños y ancianos. 4, la movilización del minero fue masiva. Y 5, el vagabundo fue atropellado durante la movilización. Errores con DV. Amabilidad. ¿Dónde? Amabilidad. En la 3. Ya, claro. Esto tiene error porque las terminaciones biat se escriben con B, con excepción de 2 palabras, civilidad y movilidad, nada más. Entonces, posibilidad en la 2. Posibilidad, Miss. La 2, la 3 y la 4. Movilización de La 4. Movilización. Exacto, se escribe con V, no con B. Así es. Muy bien, vagabundo sí está correcto. Sigamos. 11.
En las siguientes ocasiones se ha usado correctamente el uso de be. A ver, chicos, ¿cuáles serían? No pudo recibir los invitados. En 2, ellas sirvieron muchas horas. El 2, mis, hirvieron. Hirvieron. Ya, ajá, eso está mal, ¿cierto? Hirvieron, hervir es con V. Con V. Servir Error. en la 4. Ujú, ¿cuál más? En la 4, servir. La 4 está mal porque es con V. Servir, hervir es con V. Más, ya, pero me piden que se han usado correctamente. Por lo tanto, las correcto 1, 1, 3 y 5. 3 y 5. Muy bien, chicos. Esta respuesta es B, ¿no? 11, la B. 12. Las siguientes oraciones he usado correctamente la grafía Z. A ver, ¿cuáles serían? En la 1, ya no era capaz de contarle toda la Está verdad. mal, La palabra Miss. capaz está mal. Capaz con Capaz. Z. Es Z. Z es un adjetivo, La digamos. 2 también está mal, mis. Sería 3, 4 y 5, mis. 3, 5, ¿no? Noviazgo, maná y hallazgo. Muy bien, 3, 4 y 5. Chicos inteligentes se dieron cuenta rápido. Está. En la 3 dice, son oraciones que tienen correctamente el uso de C y S. Obtuvieron las ganancias. Fíjense, vayan. Ganancias. Sí, no, error en la 1. Ganancias Ya. con C, Entonces la 1 mis. no puede. Se dejó vencer por el cansancio. Las sentencias son flores muy bellas. 4, todos marcharon en silencio como señal de duelo. 5, Hortensia tuvo buenas ganancias. ¿Cuáles serían claves? ¿Cuáles serían las correctas? La 1 no es. La 2, sí. La 2, Sí, mis. 2, ¿por más? La 4 está bien, no. Las Hortensia con 4 S. está bien. 2, 3 y 4, profesora. Ya, pero Hortensia, chicos, es con C o con S. ¿Es la 3 o es la 5? La 3. No, la 5. Es La una 5. opción, acuérdese. Claro. Entonces las claves serían 2, 4 y 5. 2, 4 y 5, chicos. ¿Se acuerdan que les dije que Hortensia, Ansia, Alicio, Asia, con S? ¿Sí? Vuelven a revisar el PT ahí minuciosamente para que vean las excepciones que les he colocado, ¿ya? 14. En las siguientes oraciones se ha usado correctamente las mayúsculas. A ver, dice 1. La señorita Paredes será quien lleve el amuleto. 2. Prefería leer las noticias en el comercio antes que en el popular. 3. Ernesto de la Cruz es uno de los mejores docentes de la UNT. 4. Me gustaría viajar a Júpiter y conocer sus anillos. 5. Belgrado, el caballero de los mares, murió en Gamos. A ver, ¿cuál de estas oraciones tienen uso correcto de mayúsculas y minúsculas? En la 14. ¿La 1 es sí o no? Hortensia. Sí. Ah. Sí. Sí, la 1 es Sí, correcta. La 1 está, ahí está. La 2 También. también. La 3 También. ya claro, ¿no? La 4 Es Júpiter con mayúscula. ya, ajá, ahí hay error. En la 5 Caballero con mayúscula. caballero. Mares. Sí, mis está mal también. 1, 2 y 3. Mares, porque es un seudónimo y tanto el adjetivo o sustantivos, en este caso los dos, tiene que ir con mayúscula. Es 1, 2 y 3, nada más. Muy bien. Muy bien, ya, digamos. 15. En las siguientes oraciones se ha usado correctamente las mayúsculas. A ver, La vida es una de las obras más representativas de la literatura. ¿Está bien? Está mal, mis. Está mal, ¿cierto? Porque cuando yo tengo el título de una obra, solamente la primera letra debe ir con mayúscula. No todo. Si es que dentro de ese título hubiese un motivo propio, el nombre de una persona, el apellido, el nombre de un lugar, sí, le voy a colocar como el gran hidalgo Don Quijote de la Mancha. Y sí, las aventuras del joven Werther. Werther debe ir con mayúscula y luego el artículo, porque las, ¿no? Nada más. Entonces,
Aquí solamente el artículo debió, porque el artículo forma parte del título del libro. La Sorbona de París ofrece diversas pasantías a estudiantes latinoamericanos. Me dicen en la 15, ¿está bien? Está bien, Miss. ¿Bien o mal? ¿Mm? Bien, Miss. Está bien mal, porque latinoamericanos es gentilicio. Y de los gentilicios van minúsculas siempre. Por ejemplo, el que viene de Sudamérica, el sudamericano, de América, el americano, de Asia, el asiático, el africano. Sí, que viene de Latinoamérica, que engloba, ¿no?, a los hablantes de habla español, va con minúscula, latinoamericanos. No es la 2, no es la 1, ya creo que claro. A ver, el CEPUN es único centro preuniversitario, ¿está correcto? La 3 sí es, Miss. La 3 sí es. La 3 sí es. Cuatro La 4 también. bien. La 5, En mayúscula debería ser en no. claro, después de la cita textual, ¿no? Después de los dos puntos. Sí, Miss. Entonces solamente sería, sí, 4. Nada más. En la hay error, porque la cita textual no empezó con inicial. En la 16, a ver, en las oraciones se ha usado correctamente la mayúscula. Los puntos cardinales son norte, sur, este y oeste. ¿Está bien? Sí. Sí, todos los puntos cardinales se escriben con minúscula, a no ser que ya les dije si forma parte del nombre del lugar, como Carolina del Norte, Carolina del Sur, Cono Sur. La 2, Está bien. está bien, después de la con minúscula. El ministro del Medio Ambiente está correcto. Está bien. Sí, los cargos, ministro, presidente. Ministro, ¿no? Miss, debe ir con mayúscula. No, está bien, va con minúscula. No. Acuérdense, los títulos nobiliarios, los cargos, los nombres de empleos, sí, va con minúscula, ministro, presidente, congresista, ¿sí? O obispo, cardenal, papa, con minúscula, según la nueva normativa de la RAE. ¿Qué más? Entonces, si está bien, 1, 2, 3, en la 4, Amazonas, el río, hay error ahí, ¿verdad? Amazonas, Ucayali, río, los dos. Pero aquí no le hemos puesto mayúscula y error. Está La mal, 5. Miss. La 5 bien. Mayúscula al iniciar la pregunta. Así es. Como no hay signo de puntuación, coma, punto y coma, después del signo de cierre de interrogación, lo que continúa tiene que ir con inicial mayúscula, pero no lo han puesto. Entonces solamente 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Así es. ¿Ya ven? Bien, con los ejercicios se va aprendiendo más. Ahí está. A ver, en la 17 me dice, ¿se ha utilizado correctamente las mayúsculas? Aquí en la 17, chicos. Estuve en Buenos Aires visitando a mi madre. ¿Están bien ahí las abreviaturas? Buenos Aires. Sí, sí está correcto, ¿ya? Esa es la abreviatura de Buenos Aires. 2, mi amiga Rita es una auténtica Celestina. ¿Está bien? Sí. Celestina está funcionando como adjetivo acá. Se le dice Celestina por la obra a las personas que son alcahuetas, chismosas, sí, ¿ya? Celestina. Funciona como adjetivo. Sí está, bien. En la 3, Estados Unidos ya no es una potencia mundial. La abreviatura está bien. 1, 2, 3. En la 4. El señor tendría que ir con mayúscula. Claro, cierto. Es un cargo, digamos que es una denominación de respeto. Tiene que ir la inicial con mayúscula. No le han puesto. En la otra, Leónidas participó en la batalla de las Termópilas. ¿Qué les dije? Con minúscula. Batalla con minúscula. Exacto. Batalla, guerra, va con minúscula. Con excepción de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, porque fueron acontecimientos históricos de gran repercusión en el mundo, que dentro de ellas se desarrollaron otras guerras menores, ¿no? En los diferentes países. Bien, entonces, solamente 1, 2 y 3, nada más. ¿Ya, chicos? Bien, hasta ahí entonces llegamos el día de hoy. Normalmente nosotros tenemos 25 o 30 ejercicios, pero yo les he puesto un poquito más para que ustedes vayan practicando. Entonces practican, por favor, sin mirar el solucionario y luego comprueban qué tal lo han hecho. ¿Sí? Si luego tuvieron ustedes consultas, ya me lo hacen en la siguiente clase, antes de empezar el siguiente tema. Nos estamos viendo entonces, por favor, que tengan un bonito fin de semana, practiquen mucho,
utilicen su tiempo libre para que pasen con la familia y también estudiando un poco, ¿no? Nos vemos entonces, cuídense mucho, abrazos para todos. Gracias. Hasta luego, Miss. No Muchas se gracias. olviden las reglas, por favor. Hasta No se luego. olviden.